Amigos coleccionistas, en este video prepárense para un emocionante unboxing del icónico sable de luz de Anakin Skywalker, directamente desde Galaxy's Edge en Disneylandia. Vamos a explorar cada detalle de esta fiel réplica, desde su origen en Una Nueva Esperanza hasta su sorprendente reaparición en las manos de Rey. Si eres un verdadero fan de Star Wars, no te puedes perder esta increíble adición a nuestra colección. Quédate con nosotros y descubre por qué este sable de luz es una pieza imprescindible. ¿Qué tal, amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. En esta ocasión estamos abriendo otro sable de luz, otro lightsaber, directamente desde Galaxy's Edge, de la tierra de Star Wars en Disneylandia, donde por fin hemos conseguido ese sable de luz que tanto añoraba tener. Estamos hablando ni más ni menos que del sable de luz original que viéramos en la película de Una Nueva Esperanza, A New Hope, el que Obi-Wan Kenobi le diera a Luke Skywalker por haber pertenecido a su padre, Anakin. El sable de luz original que perdiera en aquel duelo en Mustafar contra Obi-Wan Kenobi. Estamos hablando del lightsaber original de Luke Skywalker, el que él también perdiera en la batalla contra Darth Vader en el Imperio Contraataca, y que años más tarde, por cualquier razón que ni siquiera nos explicaron del todo bien, acabara en manos de Rey. Este sable de luz siempre estuvo disponible en Galaxy's Edge desde que abrieron, desde su apertura allá por el 2014, 15 quiero decir, no estoy muy seguro, pero tenía el nombre de Rey. O sea que era el sable de luz de Rey. Y pues obviamente que yo no iba a comprar eso, yo quería el de Anakin Skywalker, y ya por fin aquí está brandeado como el sable de luz de Anakin Skywalker. El de Rey lo retiraron y trajeron la otra versión que está forjado con aquellos trozos de cuero y soldado que se veía ahí, la soldadura, todo eso. A mí para nada que me parecía buena idea tener ese sable de luz, así que esperé y ya por fin ha llegado a la colección después de no sé cuántos años, pero ya por fin está aquí. Así que quédate conmigo, vamos a abrirlo, vamos a revisarlo y a ver qué tal está. Y bueno, amigos coleccionistas, aquí ya tenemos en primer plano lo que es el sable de luz de Anakin Skywalker, a como se viera en el episodio 3, en el episodio 4, el 5... y me parece que el 6 ya no, porque en el 5 fue que se perdió. Pero bueno, allí está, se supone que es la versión original que veríamos pues en la primera película de las Guerras de las Galaxias, simplemente titulada así, que ya después se le cambió el nombre a Una Nueva Esperanza y después al episodio 4. Obviamente estamos hablando del primer sable de luz que vimos en la historia de lo que es la franquicia de las Guerras de las Galaxias. Por fin se me hizo tenerlo, después de esperar tanto tiempo a que Disney por fin se dignara a darnos una versión original de lo que fuera este sable de luz. Porque como ya saben, por mucho tiempo, cuando la tierra de Galaxy's Edge en Disneylandia abrió, fue durante la era de las secuelas. Estamos hablando del episodio 7 al episodio 9. Y en esas películas se nos mostró una versión de este sable de luz que se le otorgara a Rey. No me gustaba tener el nombre del sable de luz de Rey. Se supone que estas son las réplicas más fieles a lo que vemos en película, fuera de las compañías especializadas que nos dan una mejor representación de lo que se ve en pantalla. La diferencia es que a estos les puedes poner una hoja de luz y se pueden encender, misma que es compatible con todos los sables de luz Legacy, a como se le llaman en los parques de Disney. Algo que a mí me encanta porque no tengo que preocuparme en comprar hojas distintas para los distintos sables. Solamente tengo una y esa le sirve a todos los sables que ya tengo.
Y pues lo bueno de todo es que ya tenemos el sable original en casa. Vamos a comenzar entonces viendo los detalles de la caja. Es igual al resto de sables que ya les he mostrado aquí en el canal. Viene con ese mismo estilo, como si viniera de una área de almacenamiento a largo tiempo, vaya. Es un estilo de caja industrial más o menos. Y lo primero que vemos al frente es obviamente el símbolo de los Jedi. Que estamos hablando que Anakin era un caballero Jedi al momento de tener este sable de luz. En la parte lateral no vemos más que el continuamiento de ese tema pues industrial. La parte trasera no tiene nada más y el lado opuesto es igual. Por la parte de arriba nada en especial. Y por la parte de abajo vemos las esquemáticas de básicamente cómo es que funciona este sable de luz. Al igual que una advertencia muy marcada de que por favor no se vayan a meter este sable de luz a la boca, porque se nos pueden ahogar. Viene con la etiqueta de los parques de Disney y obviamente un instructivo mínimo de cómo colocarle las baterías. Vamos a enfocarnos entonces a abrir la caja, presionando el botón del símbolo Jedi y mostrándonos lo que es el sable de luz. El primer sable de luz que viéramos en la película de las Guerras de las Galaxias, cuando Obi-Wan Kenobi se lo entregó a Luke Skywalker diciéndole que este perteneció a su padre. Un caballero Jedi, magistral piloto y gran amigo. Así es como lo describía el gran Obi-Wan a Luke, sin contarle básicamente lo que pasó en realidad y que su papá pues no era del todo bueno. Palabras más, palabras menos, él nunca le mintió, explicándole después más tarde en el episodio 6 que todo lo que le dijo acerca de su padre era verdad desde cierto punto. Y bueno, pues vamos a separar lo que es el sable de luz de la caja, y debajo de la caja no viene pues más que una pequeña advertencia, como ya en todos los demás sables de luz, y obviamente el acolchonamiento para resguardar nuestro sable de luz. Como ustedes podrán apreciar en video, pues es una réplica bastante fiel, sino que hasta perfecta de lo que nosotros alcanzamos a ver en pantalla, así como que han utilizado los esquemáticos originales en los archivos de Lucasfilm para darnos pues una réplica muy fiel a lo que vimos en la película. Para los conocedores, este sable de luz fue originalmente fabricado de partes de una cámara fotográfica, y pues aquí se las ingeniaron para darnos lo que sería pues una de las armas más icónicas en cualquier franquicia de películas. Algo de lo que yo siempre me quejaba es de que estos sables de luz pues parece que están bastante grandes. En las películas no sé por qué a mí siempre me daba la impresión de que no eran así tan grandes, y obviamente que estamos acomodando el espacio para poder ponerle la hoja del sable, y yo creo que por eso pues se ven un poquito más grandes, pero pues ya sosteniéndolo así en persona, en la mano, pues no está tan descabechada la escala, creo yo, y me atrevería a decir que pues así también es como se ven en las películas, solamente que no nos damos cuenta mucho porque pues obviamente la acción es más rápida. Tenemos entonces que en la película me parece que este es el botón de encendido, aunque aquí en lo que es la prop es este botón de aquí que se desliza hacia arriba para encender, hacia abajo para apagar. Aquí nos indica pues una pequeña calcomanía que nos dice que para ponerle las baterías es aquí debajo, y como ustedes podrán observar no tiene un anillo como otros sables de luz, por lo que tenemos que utilizar nuestros dedos introduciéndolo en estas dos ranuras del lado opuesto, así, y dar vuelta para desatornillar. Así es el anillo que sale, que está protegiendo que las baterías no caigan, así como se los acabo de mostrar. Y pues este es el compartimiento de pilas, baterías, donde hacen que nuestro sable de luz funcione. Nada especial ahí dentro, no sé si siquiera se alcanzarán a ver, pero pues ahí es donde hace contacto con los mecanismos del sable. Le colocamos otra vez el compartimiento de pilas
y es una sola manera en la que puede entrar. De hecho, aquí ustedes pueden observar que no está completamente redonda, sino de que aquí hay una ranura para que se le pueda colocar al sable. Si queremos ponerlo de cualquier otra forma, simplemente no va a entrar. Una vez que entre el compartimento de pilas, reemplazamos el anillo que evita que las pilas caigan. Coloquemos entonces la hoja en la boquilla, y para hacerlo hay que retirarle el protector que viene en todos los sables de luz. Es simplemente una pequeña pieza de plástico que evita que el polvo se acumule ahí dentro. Aquí está entonces nuestra hoja de sable, y aquí ustedes pueden ver el mecanismo que va dentro del sable en sí, los distintos contactos que van a lograr que esta hoja se ilumine. Para colocarlo no hay más que introducir y buscar la manera en que va a encajar. Una vez que encaje dentro del sable, vamos a escuchar una pequeña confirmación que nos va a dejar saber que todo está correcto. Procedamos entonces a introducir la hoja. Ahí está entonces la confirmación de que todo está correcto con nuestro sable de luz, que está listo para encenderse, y para eso vamos a apagar la luz. Como ustedes bien ya deben de saber, esta es una hoja de color azul. Vamos a ver entonces si es fiel al color activando el sable de luz. Y vean ahí, amigos coleccionistas, aquí tenemos el sable de luz azul de Anakin Skywalker. Vean qué increíble, qué luz tan bonita emite. Yo sé que a lo mejor el video no se los deja ver por completo, pero aquí en el cuarto oscuro podemos ver que es una luz bastante brillante. Y de hecho, si alcanzan a ver ahí detrás de la luz, vean cómo emite. Es un montón de luz. Estoy sorprendido porque creo que es aún más brillante que el sable de luz de Luke Skywalker en color verde. La verdad, estoy sorprendido de cuánta luz azul emite. Aún más sorprendido de que después de ya 3 años, creo 4 años casi, mi hoja de luz aún funciona, lo que habla muy bien de la calidad de estos sables de luz. Ahí ustedes pueden escuchar los diferentes sonidos que salen del sable. Me encanta sobre todo cómo se escucha como un gatito ronronear. No sé si alcanzarán a escucharme, lo voy a poner cerca al micrófono. Vean, ahí cuando está en standby, está nada más como ronroneando. Me encanta ese sonido. Y todos los sables de luz tienen un sonido distinto. Es lo que me gusta sobre todo en estos sables de luz, en estas réplicas, en estas props, que pues no todos son iguales. Tú dirías que nada más le cambian el cascarón y todo lo de adentro se queda igual, pero no, obviamente son distintos colores, son distintas formas de hacer la luz emitir. Y sobre todo, pues el sonido también es distinto. Ahí estamos cuando lo estamos moviendo alrededor. Cuando le damos vuelta. Cuando se apaga. Allí van ustedes a alcanzar a ver cómo se emite la luz. Cómo se apaga. Y vamos a ver cómo se escucha cuando estamos en combate. ¡Wow! Este me encanta. Obviamente es muy difícil mostrárselos en cámara porque la hoja es bastante larga. Pero, pues ustedes pueden ver más o menos las distintas funciones, luces, sonidos que nos encontramos con este sable de luz. Allí se puede apreciar el sable de luz simplemente alumbrado por la luz de su hoja. Qué bonita réplica, qué bonita prop. La verdad yo estoy muy contento porque pues este es el sable de luz original que todos nosotros viéramos
en esa primer película. Ya sé que lo he repetido bastante, pero es que no me canso de decirlo, que pues de cierta forma este es el que inició toda la locura de tener esta arma tan icónica, pues que nunca más se pudo replicar con alguna otra arma en cualquier otra franquicia, en cualquier otra película. Me atrevo a decirlo y sostenerlo, porque esta arma es simplemente algo que solamente se le ocurre a una persona una vez en la vida, y la ejecución en pantalla es magnífica. Quedo muy satisfecho y me encanta el color azul tan brillante. El cuarto está casi oscuro y ustedes pueden ver fácilmente cuánto alumbra. La semana que entra vamos a abrir otro sable de luz distinto y ahí vamos a comparar si de hecho la luz es así de brillante en todos o si es solamente una característica única de este sable. Así que queden al pendiente. Y ya para retirar la hoja no hay más que presionar hacia abajo, dar vuelta al lado opuesto y jalar hacia arriba. Ahí nos da la confirmación de que todo está correcto. Y ahí queda una vez más el sable de luz para ponerlo en display en cualquier estante, en cualquier caja, repisa, lugar especial que tengas para tus props, porque la verdad me ha encantado. Se ve bastante padre, está muy bien hecho y la luz es bastante brillante, lo que para mí lo hace desde ya uno de mis coleccionables favoritos y algo de lo que yo estoy muy orgulloso en tener, porque al momento de yo grabarles este video, este sable de luz una vez más ha desaparecido de circulación, a lo que yo estoy entendiendo de que quizás Disney está creando un poco de demanda artificial separándolos del mercado y trayéndolos una vez más, aunque creo que están modificando lo que es el sable de luz en sí. Creo que están trayendo una versión 2.0 que aún así van a seguir siendo compatibles con las mismas hojas de luz. Por lo que tendremos que ver. Por lo pronto yo estoy muy contento de haber conseguido este, porque pues es uno de los clásicos, es algo de lo más icónico que existe en las Guerras de las Galaxias y obviamente que fue el enfoque principal en las secuelas, aunque obviamente que le otorgaron la propiedad a Rey y pues ahí ya no me pareció del todo gracioso. Y yo estoy muy contento de que por fin ya lo tenemos en casita, a cómo se vio en las Guerras de las Galaxias original, en el Imperio Contraataca. Y bueno, amigos coleccionistas, pues ahí está mi sable de luz de Anakin Skywalker, de Luke Skywalker durante la primera trilogía. Y bueno, pues yo la verdad estoy muy contento. Ya estamos haciendo crecer esta colección de sables de luz y la verdad es que están muy bonitos, muy bien hechos. Se ven como props de verdad y el hecho de que también le puedes atar la hoja para encenderlo, eso es un plus muy bueno. Yo por lo pronto me voy a despedir, no sin antes agradecerte, como lo hago semana tras semana, que estás ahí siempre para darle me gusta, para darle clic a esa suscripción cuando te diste cuenta que aquí nos la pasamos muy bien, y sobre todo por compartir el video con tus amigos. Todo eso me ayuda como no tienes idea y yo siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. ¡Hasta la próxima!